Hola de nuevo. Bueno, pues como alguien me pidió que explicara los ejercicios de los ratios, voy a ello, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Aquí tenemos un balance, ¿vale? Que ya está resuelto. Pues el ejercicio, ¿vale? Normalmente, como os dije en selectividad, los balances no van a ser, no van a ser ejercicios independientes, sino que en el balance, en el ejercicio de balance, se va a combinar que hagáis un balance, que calculéis algún elemento del balance, ¿vale? Su valor, que en este caso aquí lo que hemos calculado es la propiedad industrial, y que calculéis y comentéis algún ratio, ¿vale? Siempre aplico fórmula del ratio y la interpreto, pongo la pequeña conclusión. Ya que estoy con el balance, ¿vale? Acordaros que siempre la amortización acumulada va dentro del activo no corriente y siempre con signo negativo, ¿vale? Que en nuestro caso sería entre paréntesis. Aquí, al ser un Excel, el propio programa, al poner paréntesis, si veis, provoca que me salga el signo negativo, porque ya el programa interpreta que los paréntesis son signos negativos, pero vosotros en vuestro ejercicio siempre entre paréntesis, ¿vale? Evitar los signos negativos, sino paréntesis, y eso ya da lugar a que se interprete que es signo negativo. Bien, pues nada, como estaba diciendo, vamos a pensar que estamos ante un examen de selectividad, nos piden un balance, nosotros ya tenemos nuestro balance y hemos calculado el valor del elemento que nos han pedido. Vale. Siguiente paso, nos piden que calculemos ratio, ¿vale? Estos apuntes son los que yo os dicté, ¿vale? El fondo de maniobra o capital circulante o margen operativo, las tres cosas son sinónimas, lo mismo. Tenéis la fórmula, como os dije, tenéis esta fórmula y esta que es un poquito más larga. No tenéis por qué hacer las dos fórmulas. Con hacer solamente una es suficiente. Normalmente, ¿cuál es la que se hace? Pues se hace esta que es más fácil de recordar. Quien se quiera aprender las dos, sea capaz de recordar las dos y quiere comprobar que verdaderamente con las dos da lo mismo y comprobar que está bien, estupendo. Pero ya os digo, con una es suficiente y siempre la que se suele utilizar esta porque es la más fácil de recordar. Bien, pues si nos piden el fondo de maniobra, pues aplicaríamos la fórmula y ahora tendríamos que poner la conclusión, ¿vale? ¿Qué conclusión vamos a poner? Pues dependiendo del valor que nos dé el signo, dependiendo del signo que nos dé el valor del fondo de maniobra. Cuando nosotros hagamos nuestro fondo de maniobra, ¿vale? Es decir, cuando nosotros hagamos esta cuentecita, podemos obtener tres resultados. Un resultado negativo, un resultado nulo, es decir, cero, o un resultado positivo. Pues dependiendo del resultado que nos dé el fondo de maniobra, pues cogeremos la conclusión de un fondo de maniobra positivo o la conclusión de un fondo de maniobra negativo, ¿vale? Vamos al ejemplo. Hemos dicho que el fondo de maniobra, ¿vale? Es esta fórmula. La pongo ahí. ¿De acuerdo? Y ahora, pues yo digo, fondo de maniobra sería activo corriente menos pasivo corriente. Me da que el fondo de maniobra tiene un valor de 14.900 euros. Quiere decir que el fondo de maniobra es positivo. Como he dicho, hago fórmula y conclusión. Pues me voy a mi apunte. Esto obviamente lo tendríais que aprender de memoria. Como el fondo de maniobra es positivo, pues yo la conclusión que pondría sería la de un fondo de maniobra positivo. ¿De acuerdo? A ver si puedo poner esto. ¿Vale? La conclusión que pondría sería la de un fondo de maniobra, pues positivo. Como os digo, vosotros os tenéis que aprender la formulita y la conclusión para cada formulita. Bien, seguimos. Vamos a suponer que también nos pide el ratio de disponibilidad, ¿vale? Y que el ratio de disponibilidad es ese. ¿De acuerdo? El ratio de disponibilidad es el disponible entre el pasivo corriente. Acordaros que os dije que el efectivo era el disponible y que los deudores era el realizable. ¿De acuerdo? Las palabras realizable
y disponible, ¿vale? Las palabras realizable y disponible nunca pueden aparecer en el balance. En el balance aparecerá deudores y efectivo. Si ponéis realizable o disponible, son nomenclaturas del Plan General de Contabilidad, ¿vale? El Plan General de Contabilidad es una ley y la nomenclatura, los nombres de realizable y disponible son terminaciones antiguas, por tanto, os pueden dar por mal el ejercicio. No quitaros los 2 puntos que vale el ejercicio, pero sí penalizarlo y podéis tener el ejercicio totalmente perfecto, pero por poner aquí realizable y disponible en el balance, restar nota. Entonces, realizable y disponible solo para los ratios. Nosotros sabemos que deudores es realizable y que efectivo es disponible, ¿vale? Bien, pues volvemos a nuestra fórmula. Fórmula hemos dicho que es disponible entre pasivo corriente. Pues lo mismo. Cojo mi disponible, que sé que en el balance es el efectivo. Vamos a ver. Sería 2.700 menos, hemos dicho el pasivo corriente, igual. Ya tengo aquí que el valor, perdón, hemos dicho dividido, yo he restado. Hemos dicho disponible dividido pasivo corriente. Ahí. Los ratios, ¿vale? Nunca van a dar negativos. Lo único que puede dar negativo es el fondo de maniobra, pero los ratios, ¿de acuerdo? Los ratios siempre positivos, entre 0 y cualquier valor, ¿vale? Pero nunca negativo, ¿de acuerdo? Los ratios siempre positivos, repito. Lo único que puede dar negativo es el fondo de maniobra, el resto de los ratios siempre positivos. Bien, pues volvemos al ratio de disponibilidad. Hemos hecho el disponible, que es el efectivo, entre el pasivo corriente y me ha dado 0,216. Pues ahora me voy yo a mi conclusión, que esa conclusión la tengo en la cabeza, ¿vale? Y ahora yo sé que ese ratio tiene que estar entre 0,3 y 0,4. Como me ha dado 0,2, está por debajo de 0,3. Pues, ¿qué conclusión voy a coger? Pues voy a coger la conclusión de si el ratio es inferior. ¿De acuerdo? Como el ratio me ha dado que es inferior, esa va a ser la conclusión que yo pondría ahí. Que el ratio es inferior, por tanto existe riesgo de suspensión de pago y ¿qué soluciones? A ver, estas 3 soluciones no hace falta que os las aprendáis todas. Bastaría con una, ¿vale? Podéis poner, si el ratio, como el ratio es inferior, existe riesgo de suspensión de pago. Una solución que se podría proponer sería, y poner una sola. Quien sea capaz de aprenderse las 3, pues ya borda el ejercicio. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer ahora otra cosa. Como veis, el ratio de tesorería, el ratio de solvencia y el ratio de disponibilidad tienen exactamente la misma conclusión. Por tanto, con que me aprenda una vez la conclusión, ya lo puedo aplicar a los 3 ratios. Normalmente no van a preguntar nunca más de un ratio de estos 3. De disponibilidad, tesorería o solvencia, solo van a preguntar uno. Vamos a hacer ahora el ratio de solvencia a largo plazo, o lo que es activo total entre pasivo total, ¿vale? Bien, me vengo aquí, voy a ponerlo aquí abajo. Y el ratio de garantía estructural veo que es el activo total entre el pasivo total, ¿vale? Pues cojo activo total. El activo total es 43.500. Dividido, ojo, pasivo total. Es decir, pasivo total es pasivo no corriente entre pasivo no corriente más pasivo corriente. El patrimonio neto no entra, por tanto, sería pasivo no corriente más pasivo corriente. Vuelvo a repetir, en el pasivo total no entra el patrimonio. Pasivo total es solo pasivo. Y este ratio me da 1,76, ¿vale? El valor del ratio es 1,76. Me voy a mis conclusiones. Pone que el valor del ratio
se recomienda que esté entre 1,7 y 1,2. A mí me ha dado 1,76 y tiene que estar entre 1,7 y 2. ¿El ratio está dentro de este intervalo? Sí. Pues como está dentro del intervalo, ponemos que la situación de la empresa es la adecuada. ¿Vale? Imaginaos que al hacer el ratio, ¿vale? Imaginaos que hacemos el ratio de estructura, ¿vale? El ratio de garantía estructural y me da 0,5. Como yo sé que el ratio de garantía estructural tiene que estar entre 1,7 y 2 y a mí me ha dado 0,5, sé que está por debajo, por tanto sé que es inferior. Pues en la conclusión yo tendría que irme a la parte de inferior. Si el ratio es 1 o menor, la empresa estaría en situación de quiebra. Y esa sería la conclusión. Imaginaos otra opción, ¿vale? Esta sería la opción 1. Imaginaos otra opción, la opción 2, que hacemos nuestro ratio de garantía estructural y su valor me da que es 3. Yo sé que ese ratio tiene que estar entre 1,7 y 2, pero es 3. ¿Qué significa? Que está por encima. Por tanto, eso significa que el ratio es superior. Pues nuevamente me voy a la conclusión y ahora tendría que coger la parte de superior, de mucho mayor. Pondría, no es conveniente que la empresa presente un activo mucho mayor que el pasivo, ¿vale? Y esa sería la conclusión de mayor. Pues con esto quedan explicados los ratios. Esto se haría con todos los ratios, ¿vale? Me aprendo mi fórmula, me aprendo el valor o el intervalo de valor que debe tener cada ratio y las conclusiones. Que el ratio me da justo el valor que debe tener o entre medias, perfecto. ¿Qué me da por debajo? Pues siempre cojo la conclusión de menor, la que está por debajo, inferior. ¿Qué me da mayor? Pues la conclusión de mayor, superior. ¿De acuerdo? Pues con esto quedan explicados los ratios. Un saludo.